a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo número 16. 5:16. Amén. Dice así la palabra de nuestro Dios. 5:16, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Amén. Le pedimos al Señor que nos deje sabiduría. Sí, mire, este tema es bien difícil porque hay que comprender en todo su entorno para poder decir, esta es una verdad en nosotros, o debería de ser una verdad en nosotros, pero solo el Espíritu Santo nos puede enseñar, redarguir, convencer, restaurar. Padre, sé propicio, Señor, ayúdanos a recibir tu palabra, ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a comprender tu palabra y ayúdanos a ponerla por obra. Señor, por favor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Bendice a nuestros hermanos que están con nosotros en esta hora. También bendecimos nuestras familias, nuestros hijos que están fuera del país, nuestros hermanos que están fuera del país. En el nombre de Jesús los cubrimos y los bendecimos y te damos gracias. Amén y amén. Por favor, hermano, siéntese. El tema no hallaba cómo ponerle y casi literalmente lo saqué del versículo, y es: a nadie conocemos según la carne. A nadie conocemos según la carne. Si tan solo nosotros como pueblo de Dios pudiéramos entender esta verdad, qué gran bendición fuera para nosotros, nuestro hermano, nuestra hermana, y nosotros para nuestro hermano, para nuestra hermana. Fuera una bendición increíble. Tuviéramos esa hermosa característica de nuestro Dios, que Él no hace acepción de personas. Lamentablemente, nosotros estando en Cristo, y esto es relativo, estando en Cristo, evaluamos o evaluamos al hermano, a la hermana. Y qué triste y qué doloroso debe ser para Cristo, como nosotros como padres pudiéramos sentir la discriminación que hay entre nuestros propios hijos, si es que le existiera, o si es que le existe. Así como sufrimos cuando por su inmadurez se da esto en nuestros hijos en su niñez, porque nosotros como padres observamos la discriminación que puede tener el varón hacia la hembra hacia el varón, la discriminación que puede tener el hijo o la hija en relación a su papá o a su mamá, o también la discriminación que puede tener el papá entre su hijo y su hija, y la madre entre su hijo y su hija en relación a su padre, que es su esposo. ¿O no sufrimos por eso? ¿O no sufrimos por eso? Sí, es que siento que como que usted no sufre, me preocupa, porque pienso que estoy entre creyentes. Y el creyente dice amén, ¿verdad? Aunque ahorita le cayó como balde de agua fría lo que acabo de decir. En el sentido de que usted puede recibir que esa es una verdad. Hay una discriminación y Dios no discrimina. Y el apóstol Pablo, de una forma muy preciosa, porque toda la palabra es inspirada por Dios, es dada por medio del Espíritu Santo, y expresa de manera que nosotros de aquí en adelante, no en el momento en que está escribiendo la carta, sino del momento en que nacemos de nuevo.
Y si nosotros no nacemos de nuevo, no podemos ser como el apóstol Pablo dice en el versículo número 16. Significa entonces que nosotros no hemos sido reconciliados. Significa entonces que nosotros seguimos en nuestra antigua vida. ¿Ve la gravedad de la discriminación entre nosotros? ¿Ve la gravedad de hacer acepción de personas? Y es por eso que el apóstol Santiago en su carta es bien duro. Porque dice, ¿por qué a los que son ricos y todos los tienes en las primeras filas y a los que no los tienes allá olvidados si es que están de último? ¿Por qué si te llevas bien con esto y con aquellos no? En el sentido del trato, en el sentido del acercamiento, en el sentido del servicio, en el sentido de la comunión, en el sentido de la relación. Somos una iglesia común como cualquier otra iglesia de Cristo, hablo de los redimidos. Espero que sea iglesia de Cristo, espero que sea áreas no restauradas, espero que el Señor restaure esa área, pero en una iglesia tan pequeña hay grupos que no los podemos nosotros romper y unirlos con otros. Siempre esta es mi silla, este es mi lado, con estos hermanos yo platico, con estos hermanos yo me relaciono, con estos hermanos yo me llevo bien, con estos hermanos nos invitamos. Y eso es, a la luz de la Escritura, qué mal estamos. Porque eso no debería de existir. Y como siempre lo he dicho, es triste y lamentable saber que somos la iglesia que ha alcanzado los fines de los tiempos, como lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, especialmente en el capítulo 10, si no me equivoco, y en Romanos 15 habla algo. Hemos alcanzado los fines de los tiempos y eso significa que somos la iglesia adulta, que somos la iglesia madura que está a punto de casarse con el Cordero, con el Hijo de Dios. Pero nos gana en eso la iglesia primitiva, que es conocida como la iglesia niña, la iglesia recién nacida. Entonces es maravilloso cuando los padres pueden ver a sus hijos en su niñez llevarse de maravillas y no son adultos. Pero es bien triste ver a nuestros hijos adultos que no pueden tener una buena relación, una buena amistad. Y fíjese que para que esto se pueda dar, es necesario la reconciliación. Y el apóstol Pablo toca algunos aspectos muy importantes, muy interesantes, y que nosotros quiero que los leamos antes de comenzar a hablar algunos detalles, que no sé hasta dónde voy a poder llegar. Y en el versículo número 12, en el capítulo 5, versículo número 12, dice, no nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían, oiga, en las apariencias. Esto tiene que ver con el versículo 16 que leímos, porque nosotros juzgamos según las apariencias, según lo externo, y lamentablemente, y me voy a enfocar en esto, antes de pasar al otro versículo, me voy a enfocar en esto para que usted no lo pase de largo sin entenderlo, es que muchos seguimos viendo a nuestros hermanos como eran antes. Los seguimos viendo según las apariencias, porque así los conocimos y estamos en Cristo y los seguimos conociendo de esa manera. Y el apóstol Pablo dice, si lo conociste así, ya no lo puedes conocer así. ¿Por qué? Porque ha sido reconciliado. Y espero llegar a este punto, si no, con la ayuda del Señor no me comprometo. El próximo, ¿qué? Jueves, seguiría. Pero qué tremendo es que nosotros, por lo menos nosotros como ministerio, porque hemos sido enseñados por el ministerio, nosotros sí creemos en una preexistencia. ¿Sí? Entonces,
¿cómo es posible que nosotros entendamos esa verdad y no entendamos y no practiquemos esta otra de no conocer a mi hermano como lo conocimos en la carne? Porque cuando lleguemos a este punto que le estoy mencionando, usted y yo nos daremos cuenta de que no es que sea otro hombre, otra mujer. Hombre, mujer es aquí en el sentido terrenal, en el aspecto terrenal, pero usted y yo somos uno en Cristo. No somos judíos, no somos gentiles, no soy varón, no soy hembra. Soy uno en Cristo, soy espíritu. Entonces, qué tremendo es saber, entender de que la reconciliación de parte de Cristo, dada por Dios para el hombre, es para que usted y yo volvamos a estar en nuestro primer estado. Un estado no de naturaleza caída, un estado no de terreno. Entonces, qué tremendo es si entiendo esta verdad, y lógico, muchas cosas no las vivimos, no las practicamos, no las hacemos por nuestra ignorancia y por nuestra irresponsabilidad con nosotros mismos de desconocer quién soy y qué es el reino de Dios y quién es mi hermano. Soy irresponsable, porque no me interesa a mí saber el misterio de la iglesia. Soy irresponsable porque no me interesa conocer el ministerio de la reconciliación. Entonces, es como que usted, bueno, esto se da. Entre nosotros tuvimos una posición anteriormente, hablo entre hermanos y hablo de sangre, porque este es el ejemplo. Hermanos que nacimos juntos, o sea, del mismo lomo, del mismo vientre, crecimos juntos y tuvimos una relación en la cual hay de aquel que se atreviera a hacerle algo malo o indebido o aprovecharse. Y estábamos dispuestos a dar nuestra vida por nuestro hermano, por nuestra hermana, y de repente en el caminar ella pierde todos los privilegios. Y al perder todos los privilegios que le he mencionado, se reconcilia. Y al reconciliarse, nosotros no pasemos de largo ese tiempo en el cual ella se perdió o él se perdió. Y nosotros lo seguimos viendo como que está todavía perdido, en vez de verlo como en el primer estado. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Yo sé que no es fácil de entender lo que acabo de decir, pero se lo trato de decir de la manera más sencilla, y ya no puedo otra. Si no la entiende aquí, venga al culto de la noche. Porque así nos decían, este pasó de noche por la universidad, no sabe nada y es profesional. Entonces, a la nocturna. Entonces, está comprendiendo eso. Ve cómo somos. Porque llegará el día que estaremos en la presencia de Dios y Dios nos va a decir, ¿te acordás de tu hermano? ¿Cómo lo veías en la iglesia? Tu hermano. Y que él ya tenía la posición del principio. ¿Te acordás cómo tratabas a tu hermana? ¿Y cuántas veces te enseñó, verdad? De que no debías de verlo como lo conociste en la carne. Por eso es maravilloso cuando usted y yo, lamentablemente, en las personas que nos llevamos bien, nomás lo podemos decir, le decimos a nuestros hermanos porque llegamos a tener una comunión maravillosa, una confianza extraordinaria, que a veces ni siquiera con nuestra propia sangre se da. Para vergüenza de la sangre, de la carne lo digo. Entonces usted dice, ay, es que ya sea del mismo sexo o no, y no tiene que ver nada aquí el amor carnal, en lo absoluto. No va a ser tan
carnalón de pensar en otra cosa, pero usted siente una amistad y un amor hacia su hermano y a sus hermanas, ya sea del mismo sexo o no, y usted dice, es que yo siento con el hermano o con la hermana como que toda la vida nos hemos conocido. Es que yo siento un amor. Eso es que usted fue reconciliado. Usted se había perdido y fue hallado. Amén. Por eso por eso David dice, y a la casa del Padre volveré. En el Salmo 23. Nosotros volveremos nuevamente a nuestra casa. Esta no es nuestra casa. Ahora, pero quiero respetar estos puntos que traigo. Me quedé en ese versículo, ¿verdad? Pero vale la pena, hermano. Entonces dice Pablo, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Todo lo que le acabo de explicar es diferente a lo que está ahí en el escrito. Yo se lo estoy dando a cómo usted lo debe de comprender verdaderamente. Y dice el versículo 13, porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. O sea que el apóstol Pablo está diciendo, ustedes pueden creer que soy loco, pero no soy loco. Lo que pasa es que la bajeza de ustedes hacen ver en mí locuras, pero estas locuras no son locuras, son cosas cuerdas. Que ustedes no las entiendan, ese es problema de ustedes. Porque el apóstol Pablo sabía que lo que él ministraba, y que vamos a llegar a esa palabra, lo que él ministraba no era de él, ni había sido recibido por carne ni sangre, sino por Dios. Entonces para el hombre carnal las cosas espirituales le son locura, y lo dice en su primer carta a los Corintios en el capítulo número 2. Para el inconverso las cosas de Dios le son locuras. ¿Por qué? Porque se tienen que discernir espiritualmente, o sea, por el Espíritu. Entonces, el 14, porque el amor de Cristo, mire qué lindo, nos agarra, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto. Y aquí viene lo importante del ministerio de la reconciliación. Y si yo soy reconciliado con Dios, y si yo soy reconciliado por medio de Cristo, yo no puedo ver y tratar a mi hermano como él era en la carne, aunque haya sido un malhechor. Ve el trato que el Señor le dio a un ladrón. Si lo vemos humanamente, ¿quién va a querer tener a un ladrón en su reino? A un asesino en su reino. Sin embargo, el Señor le dijo, ¿este qué? Hoy mismo, gracias, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Si usted sabe que ese es ladrón, no lo lleva a su casa. Si usted sabe que es un sinvergüenza, usted dice, yo a ese no lo llevo a mi casa, ni al trabajo lo llevaría, ni a mi carro lo subiría, ni 5 le prestara. Entonces, el gran ladrón, el gran sinvergüenza, el gran adúltero, el gran fornicario, el gran borracho, la gran prostituta, lo que quiera, dice Pablo, yo no lo conozco así. Mi relación con él es como yo lo conozco a él, en Cristo. Él ha sido reconciliado. Y vamos a ver lo que es reconciliación. Entonces dice Pablo, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, ¿y por qué soy salvo yo? Porque Cristo murió por mí. Y mi hermano, ¿por qué es salvo? Porque Cristo murió por él. O sea que él murió por todos nosotros. Y entonces, ¿de qué te jactas? ¿Qué hiciste para ganar la salvación? Si es por gracia y no por obras, para que usted y yo no nos gloriemos. Ni te jactes de que vales más tú que tu hermano, si por la misma sangre has sido redimido y por el mismo sacrificio. Y entonces, ¿por qué lo voy a tener de menos? Yo no digo que debemos de confiar ciegamente, no, pero tengamos discernimiento.
Y nosotros, si queremos ser tomados como tales, entonces demos testimonio. Porque si somos mal vistos es porque nosotros somos responsables de ser mal vistos. ¿Me estoy dando a entender? Sí, porque definitivamente el discernimiento me hace ver que es mi hermano, y es mi hermano en Cristo. Y no me avergüenzo de él, porque es mi hermano en Cristo. Pero también si mi hermano no da ejemplo, entonces va a hacer que yo dude. Luego, todos murieron. Repito ese versículo porque el 15. Dice el 15. Y por todos murió. Mire qué lindo. Para que los que viven, oyó lo último que dije. Somos responsables del testimonio que damos y somos responsables de que mi hermano me vea como su hermano en Cristo. Significa que mi hermano y yo somos iguales, somos como clones. ¿Comprende? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante, oiga, del momento de la conversión, no de la carta, repito nuevamente esto, no es del momento que lo escribe, no es del momento de la revelación, sino desde el momento en que nos convertimos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Oiga, qué tremendo. El apóstol Pablo dice, si tú fuiste esto o aquello, yo no te conocí así, aunque te haya conocido. Porque yo entraría a una situación todavía más difícil de entender, que el apóstol Pablo al Señor Jesús no lo conoció en la carne, lo conoció ya resucitado. Y él menciona eso, que es más profundo todavía que lo que le acabo de decir. Y es por eso que encontramos de que es necesario que yo me vaya para que venga el Parácletos o el Paracletos y tenga y lo conozcan de una manera espiritual. ¿A quiénes? A los que lo habían conocido según la carne, esto es los 12. Entonces Pablo tuvo algo tremendo en su revelación. Él no conoció a Cristo en la carne, supo de él, pero no lo conoció. Y aparentemente podríamos decir, se está diciendo todo lo contrario a lo que acabo de narrar en cuanto a nosotros. Pero es otra esfera, es otra dimensión. No sé si lo confundí, pero voy a seguir. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Ahí está, mire. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, oiga, ya no lo conocemos así. Se lo voy a poner de la forma más párvula. Hermano, qué tremendo. ¿Qué le podemos señalar nosotros a Cristo? Nada. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, si yo conocí a Cristo en la carne, ya no lo conozco así. Y él que fue perfecto, que fue santo en todo. Y dice Pablo, yo no conozco a Cristo según la carne. Yo lo conozco según el Espíritu. Por eso dice, ¿qué me lo quitaron? No, ahí está. Ah, sí, ahí está. Y aún si a Cristo oiga el ejemplo al perfecto, y aún si a Cristo conocimos, que no tiene nada malo, que no dejó ningún mal recuerdo, que no tiene ningún mal pasado, él que es perfecto, aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y entonces nosotros, ¿por qué vemos siempre al hermano según la carne? ¿Por qué tenemos desconfianza de él? ¿Por qué discriminamos? ¿Que acaso nosotros no hemos sido reconciliados? Entonces, si hemos sido reconciliados, esta verdad debería estar en nosotros. Mire la explicación que sigue. Tremendo Pablo. De modo que si alguno está en Cristo, por si no entiendes y no lo puedes hacer,
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, no puedo verlo a usted en la carne, las cosas viejas. Y si la perfeccionamos, las cosas viejas, aunque estén en usted, si usted ha sido reconciliado, van pasando. Significa que si en usted todavía hay monte, hay espinos, ese monte y esos espinos, esa cosa oculta, ese pecado dañino, esa maldad, va pasando en la restauración de su vida. Y yo soy parte de esa restauración en su vida, y usted es parte de esa restauración en mi vida. Ese es el ministerio que Dios quiere que usted y yo tengamos, el ministerio de la reconciliación. Y si usted a mí me margina, y si usted a mí me ve mal, usted está deteniendo ese proceso que Dios le ha dado a usted como ministerio. Y vendrá el tribunal de Cristo. Y nos van a pedir cuentas. Y las obras que nosotros hemos hecho serán probadas por fuego. Y también tiene que ver con los corintios, perdón. Así que ya deje de andar con humo en el cerebro. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí lo han dejado como que ya fue hecho. Yo le he dicho que en el griego es las cosas viejas van pasando porque no estamos restaurados en su plenitud. Pero aún así es más difícil. Porque Dios dice, sí es cierto, tu hermano tiene todavía un montón de cosas chuecas. Pero van pasando. Y sabe lo peor, que muchas veces a los que nosotros marginamos nos superan en la mal concebida santidad. Porque nosotros le llamamos santidad porque dejó de fumar. Le llamamos santidad porque ya no bebo. Le llamamos santidad porque ya no robo. Esa no es la santidad realmente. Esa es parte de la restauración y es un deber nuestro cambiar. Que esa es la evidencia de que Dios está obrando en nosotros en esa santidad progresiva en el alma. He aquí todas son hechas nuevas. Increíble. Versículo 18. Oiga, lea. Y si no lea, oiga. Y esto proviene de Dios. ¿De quién proviene? Del que nos hizo. ¿De quién viene? Del que nos reconcilió a través de Cristo. Envió a su Hijo por nosotros. El que Él por medio de su Espíritu Santo redarguyó y convenció de pecado nuestras vidas y nos llevó a un arrepentimiento, porque sin ese arrepentimiento no hay conversión, no hay regeneración y restauración. Entonces, y todo esto proviene de Dios, quien es cabeza de Cristo. Y Cristo es cabeza de la iglesia, y la iglesia somos usted y yo. Si Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, ¿cómo voy a hacer acepción de personas? ¿Y cómo voy a decir yo, es que mi ojo no me gusta, es que el pie lo tengo muy grande o muy pequeño? Yo la cara más linda que he visto en toda mi vida ha sido la mía. Yo me veo el dedo meñique y le digo, eso es tan lindo. Entonces, así, si usted es mi ojo, qué ojo más lindo el que tengo. Si usted es mi mano, qué mano más suave y preciosa la que ve. Pero no somos así. ¿Por qué? Porque no entendemos esta verdad. ¿O no es cierto que cada madre tiene el hijo más bello del mundo? Esa es una verdad. Usted, mamá, usted tiene el hijo más bello. A la hija más linda, usted la tiene. Y aunque la quieran convencer, no acepta. De lo contrario, ¿verdad? Entonces, dice Pablo, mire, qué lindo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Nos reconcilió consigo mismo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿Entiende esa parte?
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Quién tomó la iniciativa? Él. ¿Quién es el beneficiado? Él. ¿En qué sentido? Es que Él me ama y no puede verme mal ni perdido. Y paga el precio que sea por recuperarme. Y si eso mismo lo hizo por mi hermano, ¿por qué tú miras mal a tu hermano según la carne? Qué lindo entender esto, hermano. Y esto al final, y nos dio, ay, qué compromiso, qué responsabilidad. Si ya entendí todo lo anterior, todo lo que se me ha explicado, y hoy digo, sí, ya me hizo clic, ya lo comprendí, qué tremendo. Entonces, oiga el final del versículo 18, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Al no ver a mi hermano según la carne, al no acordarme, no conocer, ocupa la palabra, dos formas de la palabra griega conocer, conocer a Cristo y conocer al hermano en la carne y también a Cristo. Dos palabras iguales, parecidas, pero dan una pequeña variante. El conocer según la carne y el conocer según la carne a Cristo. Si nosotros no podemos eso, algo pasa en nuestro interior. Algo pasa en nuestra conversión. Algo pasa en esa reconciliación. Algo pasa. 19. Que Dios estaba en Cristo. Mire qué tremendo. Mire la revelación. Miren los que no aceptan que Cristo es Dios. Que Dios estaba en Cristo, el Altísimo, el que nadie verá jamás, estaba en Cristo. Y no hablo del Padre, hablo del el Altísimo, el que está sobre el Padre, sobre el Hijo y el Espíritu, aunque estos tres es el mismo Altísimo, manifestado de diferente manera hacia el hombre, para que el hombre comprenda cuál es el propósito del Altísimo para con él. Por eso y que Dios estaba en Cristo, el Altísimo estaba en Cristo, el Altísimo estaba en el Padre y el Altísimo estaba en el Espíritu Santo. Y en cada era el Altísimo el que estaba operando en cada uno de ellos, a favor, no de ellos, a favor de nosotros, a favor de Él en el sentido de que como nos ama, quiere nuestro bien. Porque usted quiere a su hijo y lo cuida porque usted lo ama. Entonces no es por el niño, es por usted. No es por la niña, es por usted. Usted ya llegaste a ese hijo, no es por él, es por usted. Y el bicho bien agradecido le dice, ay mamá, ¿cómo te preocupas? Entonces no es por él, es por usted. ¿Qué tal está el niño? Bien, va. Y el niño está bien dormido. Entonces, ¿quién es el que tiene paz? Qué lindo es Dios, ¿verdad? Algún día vamos a llegar a tener ese amor de Dios. Ese amor ágape. Un amor incondicional. Un amor que no puede entenderlo ninguna mente carnal. Por eso somos locos para los del mundo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres. Mire, hermano, esto es increíble. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, si no llegamos a Él. Si no, seguiríamos muertos. Y nos encargó, mire qué tremendo, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. El 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo,
como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. De verdad, esto no lo entendemos. Si no viéramos a nuestro hermano en la carne, según la carne. Aquí tenemos prácticamente, no puede ser. Tenemos el ministerio espiritual de la reconciliación en todo esto que hemos leído, del versículo número 12 hasta el versículo número 21. Esto es el que ministra el gobierno de Dios. Al hablar de el ministerio espiritual de la reconciliación, el que ministra el gobierno de Dios. El ministerio, lo voy a decir en pocas, así muy brevemente. El ministerio es un departamento o área en que se divide la gobernación del Estado o un reino. Ese es el ministerio. Entonces, mire lo que Dios nos ha delegado a nosotros. Dios nos ha dado un ministerio. Nos ha dado una de las muchas áreas. Y quiero ser específico en el tema, en el área de que yo debo de ver a mi hermano no según la carne como yo lo conocí. Si yo lo conocí en el tiempo que había que desconfiar de él, hoy el Señor me dice, ya no desconfíe de él. Si no entendamos la palabra que Dios pone en los labios del apóstol Pablo cuando le envía una carta a su gran amigo Filemón. Está la relación, está la aceptación de Onésimo en el corazón de Pablo, que le dice, si algo te robó, ponlo a mi cuenta. ¿Cuántos hacemos eso? Que ves cómo ponerlo a trabajar el triple, pero que te pague porque es convertido así sinvergüenza. Tiene que pagar porque dice, la escritura no puede decirse a sí mismo, va, porque yo he escrito ahí que no le debáis nada a nadie, y el que no trabaja que no coma. No, esos son para otras áreas de hermanos sinvergüenzas. Esa es otra cosa, pero no estamos hablando de eso. Pero mira qué tremendo, Pablo recibió esa revelación, pero cuando le escribe a Filemón le dice, todo lo que él te hizo, ponelo a mi cuenta. Y por favor, tratalo como tu hermano, como mi propio hijo, porque vos también sos mi hijo. Entonces, hermano, realmente estaremos reconciliados con Dios. ¿Estaremos reconciliados con Dios? Difícil, ¿verdad, hermano? Mejor sigamos, ¿verdad? Ministerio. Fíjese qué tremendo. Ministerio. La palabra griega es diaconía, para ministerio. Ese es el ministerio que Dios nos ha dado a nosotros, el ministerio de la reconciliación. Y si soy reconciliado y mi hermano es reconciliado con Dios, yo ya no lo puedo ver según la carne. Ya no lo conozco según la carne. Entonces, el Señor nos ha dado este ministerio, y la palabra para ministerio es diaconía, que significa servicio. Y un servicio de esta manera, porque hay muchas formas de poder servir, pero es de esta manera. Y todos los que están en un ministerio, y hablo en lo secular, y los que estamos en un ministerio, y hablo con los espirituales, es como servir, como sirviente. Soy su sirviente. Pero realmente no hemos sido enseñados para nosotros demostrarle al que le servimos que nosotros somos los sirvientes. Espérese, cuando yo le llame viene. Ese no es de sirviente, ese es de amo. Haga cola, si no, no pasa. Ese no es de sirviente, ese es de amo. No, mire, disculpe, tiene que hacer cola por respeto a los que ya... No le dicen eso a uno.
Entonces, ¿estamos conscientes de que tenemos el ministerio de la reconciliación? Debo de servir como sirviente, porque se puede servir como rey, se puede servir como el ministro, pero entonces el ministro no sabe que ministro significa servidor. Figurativamente, ayuda. ¿Estamos nosotros ayudándole al hermano a que él pueda superar todas las circunstancias difíciles de su área, de su alma en cada una de sus áreas? Eso es lo que significa diaconía. Figurativamente, ayuda. Ministración es lo mismo. Y también distribución. Por eso en el libro de los Hechos se ocupa la misma palabra diaconía. En la distribución de las mesas, donde los griegos convertidos se molestaron por la mala forma en que se estaba sirviendo, pero no es que hubiera una mala forma, sino que no se alcanzaba. Entonces ellos tienen que poner a otros para que ellos se dediquen al estudio de la palabra y la oración. Entonces es la misma palabra, diaconía. Amén. Ministración, la palabra griega diaconeo. Todas las que he dicho de diaconía y diaconeo son con K. Diaconeo, que significa o se ocupa para servir a los santos en todas las áreas en que necesita ayuda. Pero si yo lo veo según la carne, ¿cómo lo voy a ayudar? En todas las áreas en las que él necesita. Ahora, ¿cuántos de nosotros no permitimos que nos ayuden en las áreas que nosotros necesitamos ayuda? No hemos entendido tampoco el ministerio de la reconciliación. Y nosotros lamentablemente estamos fallando en el ministerio que Dios nos ha dado. 2 Corintios capítulo 9, versículo 1. Y después que lo leamos vamos a leer el 12. Dice así: cuanto a la administración para los santos, esto es en otro, pero aquí estoy ocupando nomás la palabra, es en cuanto a las ofrendas, etcétera, pero no estoy hablando de las ofrendas. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, versículo 12. Porque la administración, oiga, de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta. Oiga, qué tremendo. Como estamos hablando de la administración, estamos hablando del servicio, estamos hablando de la ayuda que necesitan los santos en todas las áreas. Valga la repetición, en las que necesita ayuda. Dice Pablo, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta. Esto es en sentido es dinero, financiero, material, pero no solamente para eso sirve la administración, sino también en aquellas áreas en las que yo necesito sentirme bien, y esto es que usted me vea a mí bien y me reciba como uno de los suyos. Que yo me sienta como que todos aquí estamos en casa. Todos somos de una sola familia. Si no me siento así, ¿cómo voy a poder yo restaurar todas esas áreas en las cuales para eso Dios me ha traído? Me ha traído a los santos, me ha traído a los diáconos, porque cada uno de ustedes tenemos el ministerio de la reconciliación. Cada uno de ustedes es diácono entonces. Tienen un ministerio. Ministerio no solamente es barrer, trapear, arreglar, atender a los hermanos, sino que también abunda en muchas acciones de gracias. Esto quiero que lo veamos con 1 Pedro, capítulo 4, versículo número 10, y después que leamos el 10 vamos a leer el número 11. Fíjense que esta es la introducción, hermano. Y ya se nos acabó el tiempo. Pero no se puede entender esto si no oía la explicación primera.
que solo Dios sabe cómo me ayudó a darme a entender. Mire qué lindo esto, hermano, lo que dice Pedro: cada uno según el don. Qué lindo, ¿verdad? Si nosotros pudiéramos, cada uno según el servicio, cada uno según la ayuda que hemos recibido para dar, o sea, no para mí la ayuda, no, esa ayuda que yo tengo para usted. Cada uno según el don que ha recibido, oiga, sírvalo, ministrelo a los otros como buenos administradores, oiga, de la multiforme gracia de Dios. Y el versículo número 11, si alguno habla, mira qué precioso, hable conforme a las palabras de Dios. Y aquí viene nuevamente la palabra diaconía en sus diferentes facetas. Si alguno ministra, ministre. Si alguno sirve, sirva. Si alguno da, dé. ¿Me estoy dando a entender? Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué tremendo! ¡Qué compromiso! ¿Y usted no lo sabía que era diácono? No diácono, no, diácono. O sea, hermano, nosotros queremos que diácono solamente porque así se le da el nombre, el diácono. Hable con el diácono, el servidor, ¿verdad? Y viene el diácono que no sabe qué es diácono. Sí, dígame, no, mira, vamos a hacer esto, mire, permítame. Yo soy el que da aquí las indicaciones. No, yo sé, yo le voy a decir cómo usted se va a sentar. No, yo le voy a indicar a usted dónde usted se va a parquear. Y ahí de usted si usted no se parquea ahí. Entonces no es diácono. Porque el diácono es sirviente. Y no quiero decir otras hierbitas porque algunos se me van a molestar más. Va a decir alguno, hermano, solo faltó que dijera mi nombre. Pues sí, pero no te has reconciliado. Seguimos mejor, ¿verdad? ¿Qué es reconciliación? Qué lástima. Qué lástima porque ya no puedo seguir, pero porque ¿qué es reconciliación? Volver a la amistad. Y si yo hago acepción de personas, y si yo veo a mi hermano según la carne, se cumple eso en mí. Volver a la amistad. ¿Y qué es amistad? Volver a la intimidad. ¿Y qué es intimidad? Por eso es bien lindo cuando usted ve a hermanos, a veces hasta discrepancias en edades, educación, cultura, pero los une Cristo. Y usted los ve abrazados y contentos y qué lindo, ¿verdad? No hay acepción, no hay discriminación, hay reconciliación. Y aunque el otro hermano ni se ha echado desodorante, que también se da, pero el amor todo lo soporta. Eso también se da, hermano, es una verdad. Para que en todo sea Dios glorificado. Reconciliación es volverse a unir. Y aquí es donde iba a entrar de que nosotros nos conocimos, no aquí. Aquí nos vinimos a reconocer. Entonces reconciliar es volver a unir. Igual volver a nuestro Dios, volver a nuestro reino, volver a nuestra casa. Y aquí me falta en qué forma se da el reconcilio. Es Cristo quien lo hace todo. Porque para reconciliar hay que sustituir.
hay que cambiar. Reconcilio es cambio, pero ese reconcilio viene de Cristo porque Él hizo la reconciliación, Él hizo el cambio. Yo lo único que tengo que hacer es obedecerle y verlo a usted, no según la carne. Amén. Vamos a orar, el tiempo se me agotó. Bendito Dios. Qué mal nos sentimos cuando no hemos sido el hermano que deberíamos de ser. Tienes que decirnos que no has visto a tu hermano como debes de verlo. Has hecho que tu hermano se entristezca. Has hecho que tu hermano piense que estaba mejor en el mundo, porque no has entendido el ministerio de la reconciliación. Porque lo sigues viendo como lo conociste en la carne. Y no lo has visto como alguien que salió de los lomos de tu padre y del vientre de tu madre. Hablo espiritualmente, hermano. A veces no nos percatamos que el ministerio que estamos ejerciendo no es el de la reconciliación, sino el de la destrucción. El ministerio de la separación. Y esta falta de conocimiento nos lleva a que somos una iglesia, a que somos una familia dividida. Qué lindo, Señor, que esto esté en tu palabra. Y algún día lo vamos a lograr, Señor. Así como en nuestros primeros años veíamos tan difícil hacer cambios en nuestro ser. Y ahora miramos hacia atrás el tiempo que hemos caminado y decimos, Señor, aunque no lo reconozcan, tú sabes que he cambiado. Señor, tú sabes que hoy cedo. Pues así, hermano, de esa misma manera, hablando del tiempo futuro, vamos a decir exactamente lo mismo. Señor, lo único que podemos pedirte, aquellos que hemos entendido tu palabra, es perdónanos y ayúdanos a restituir, ayúdanos a restaurar, ayúdanos a reconciliar mi vida con aquellos que he estado viendo siempre según la carne, conocido según la carne, porque he tenido desconfianza de él, lo he mantenido a la distancia, porque he hecho acepción de personas, porque unos me hicieron daño y hoy todos mis hermanos pagan ese precio de mí, porque hubo uno o porque hubo una familia que me falló. Hoy todos sufren las consecuencias y no es justo, pues Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y el ministerio de la reconciliación se inicia cuando a nadie conocemos ya según la carne. Porque es profundo cuando Pablo dice, y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos más. Señor, gracias, porque al principio orábamos que nos permitieras entender esta palabra, Señor. Y esto traerá bendición a mi vida, traerá bendición a mi casa, traerá bendición a mi iglesia, traerá bendición a todos los lugares en los que yo me relaciono.
Permíteme ejercer el ministerio de la reconciliación, Señor.